gobernada. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de corazón, puro de corazón, el que no haya cosas vanas, ni jurado en engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan, su rostro, que Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén. Amado Dios que estás en el reino de los cielos, en esta hora, Señor, suplicamos la dirección tuya para exponer tu palabra. Oramos, eterno Dios, que tengas a bien que cada uno de nosotros podamos entender tu mensaje que nos tienes preparado hoy. Te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe, nos exhorte a hacer tu voluntad. Bendice pues, Señor, en esta hora a tu pueblo y permite, eterno Dios, que tu nombre sea honrado y siempre glorificado. Oramos esto a través de Jesucristo, único y suficiente Salvador nuestro. Amén. Pueden ahora sí, amados hermanos, tomar su lugar. Seguramente ustedes se habrán preguntado por qué Salmo 24, si estamos viendo los 5 puntos calvinistas. ¿Y por qué no usamos algún texto de Romanos que nos hablan en relación a la expiación limitada? Yo creo, amados hermanos, que sí hay mucha relación. Al hablar de los 5 puntos del calvinismo, tenemos que hablar obviamente del calvinismo. Y el calvinismo, hermanos, va más allá de estos 5 puntos. El calvinismo es un sistema de pensamiento. El calvinismo es una cosmovisión que abarca cada acto de la vida y cuyo centro de enseñanza, óigase bien y subrayelo no solamente en su mente sino en su corazón, y lo repito, y cuyo centro de su enseñanza es la soberanía de Dios. Por eso hemos usado el Salmo 24, que les voy a pedir que vuelvan otra vez a la Escritura. Salmo 24, y veamos lo que se nos dice ahí en el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el soberano. ¿Y
quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Amados hermanos, Dios es el Señor. Dios es el Señor tanto de la tierra como de los cielos. Su poder no conoce límites. Cuando los calvinistas que vivieron allá por el año 1600 vieron resurgir el semipelagianismo, se dieron cuenta, hermanos, de que algo más que una diferencia estaba en pugna. No era algo así como, no, pues es que es solamente pues algo en lo que no estamos de acuerdo teológicamente. No es una doctrina que a lo mejor pues tú crees en esto y yo creo en aquello. No es así de sencillo. Ellos se dieron cuenta de lo que estaba en peligro, era la doctrina de la soberanía de Dios en relación a la salvación del pecador. ¿Ven? Entonces no es tan sencillo. No es tan sencillo, no es una simple diferencia. Es la soberanía de Dios lo que está en pugna, hermanos. Razón por la cual los hermanos que vivieron en ese tiempo supieron defender la soberanía de Dios con celo. Nosotros, calvinistas de 2011, siento que también debemos defender la soberanía de Dios con celo. En los escritos de los cánones de Dort, encontramos, hermanos, que Dios es el protagonista de principio a fin, y no el hombre. Con ese mismo celo también nosotros tenemos que actuar. No es el hombre el protagonista, es Dios. Por eso ellos defendieron la soberanía de Dios. No es que la postura de Calvino, o porque a Calvino se le antojó decir aquello. No, hermanos, es la soberanía de Dios. Por eso es importante que nosotros también, insisto, como calvinistas de 1911, defendamos también la soberanía de Dios. Prediquemos la soberanía de Dios. Y estos 5 puntos calvinistas reflejan la soberanía de Dios en relación a la salvación del hombre. Pues bien, hermanos, hecha esta aclaración, vayamos ya más en forma a la expiación limitada. Esta doctrina, hermanos, de la expiación limitada, no solamente nos trae al tema central de los 5 puntos, sino también al propósito de la muerte de Cristo.
La Escritura nos enseña que el hombre en su estado natural es incapaz de salvarse a sí mismo. ¿Cómo podrá ser salvo si es pecador? ¿O cómo podrá guiarse él solo a la salvación si lo acusa la Escritura de que sus mismas justicias, eso de justicias entre comillas, reciben el calificativo de trapos de inmundicia? Ese es el estado del hombre. Esa es la condición del hombre. Es decir, todo lo bueno que según el hombre hace, recibe el calificativo de trapo inmundo, sucio, asqueroso. Y esa es su condición. Incapaz entonces de salvarse a sí mismo. Solamente, hermanos, la elección incondicional de Dios a favor del hombre podía ser la causa de la mencionada salvación del hombre. Solamente Dios. Solamente Dios lo podía hacer. Imposible, imposible para el hombre. La expiación fue consumada por Cristo en la cruz. Cristo llevó el castigo y obtuvo la salvación del hombre. Muchas denominaciones o confesiones quizá no discuten esto último. Cristo llevó el castigo y obtuvo la salvación. Cristo murió por los pecadores. Casi nadie lo discute. Lo que sí discuten es de quiénes llevó el castigo, de quiénes se obtuvo la salvación. Ahí está la discusión. El pastor Virgilio nos ha dejado en su bosquejo algunos puntos que tenemos que ver. Primero, la enseñanza de los no reformadores. Inciso A dice: Dios ama a todas las personas por igual. Inciso B: Cristo murió por todos los seres humanos. Inciso C: la expiación es ilimitada, es decir, incluye a todos. Esa es la enseñanza de los no reformadores. Y como decía al principio, hermanos, Cristo murió por los pecadores. Nadie lo discute. Pero, ¿por qué pecadores murió? Ahí está la discusión. Los no reformadores dicen, es que Cristo murió por todo mundo. Dios ama a todas las personas. Y la expiación es ilimitada. No hay límite. Este es el punto de vista arminiano. Dicen que Cristo murió y obtuvo la salvación parcial para todos los hombres. Según este punto de vista, aunque Él pagó la deuda por el pecado en la cruz, no llega a ser eficaz hasta que el hombre decide por Cristo. Y de este modo, entonces, es salvado. Esta es la enseñanza de los no reformadores. La enseñanza de los reformadores es esta:
Inciso A. Dios ama solamente a los que escogió en Cristo. Inciso B. Cristo murió solamente por los que Dios predestinó para salvación. Inciso C. La expiación es limitada. Es decir, solo unos, no todos. Este punto de vista, amados hermanos, es el llamado calvinista. Quiero repetir estos incisos. Dios ama solamente a los que eligió en Cristo. Inciso B. Cristo murió solamente por los que Dios predestinó para salvación. Inciso C. La expiación es entonces limitada. Solo un número. Este punto de vista calvinista, hermanos, enseña entonces que Cristo murió positivamente y eficazmente para salvar solo a un cierto número de pecadores merecedores del infierno, sobre quienes el Padre ya había puesto su libre y soberano amor electivo. ¿Notan la diferencia, hermanos, entre una postura y otra? Vayamos a la Escritura. Efesios 1:4, que nos va a hacer favor de leer Damaris. Muy bien, gracias. Según nos escogió. Según nos escogió, hermanos. Antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿por quién murió Jesucristo? Por los escogidos. No por todos. Entonces, la postura calvinista es limitada. Solo unos, los que escogió, según nos escogió Él. A los escogidos solamente. Por eso murió Jesucristo, por los escogidos. Hermana Eli, por favor. Juan 17:9. Y aquí podríamos volvernos a hacer esa pregunta. ¿Por quiénes murió Cristo? Respuesta: por los que me diste. Por los que me diste. ¿Por qué? Porque son tuyos. Ya habían sido elegidos. Y ahora el Señor está rogando por los que me diste, porque son tuyos. Si hacemos entonces esa pregunta otra vez, ¿por quién murió Cristo verdaderamente? Por los que me diste. Porque tuyos son.
hermana, vamos a pedir a su hermana Esther, Mateo 26, 28. ¿Por quién murió Cristo? Volvemos a preguntar. Por los muchos que derramó su sangre. ¿Para qué? Para remisión de pecados. ¿Habrá, dice la Escritura, por todos? Por muchos. Por muchos. Por lo cual fue derramada la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por muchos, pero no por todos. Eso es lo que enseña, hermanos, la postura calvinista. Solo un número, solo un número. ¿Quiénes son? Pues en sí no sabemos. Pero es un número limitado. Nosotros, como reformadores que somos también, afirmamos que esta es la postura que realmente hace justicia al propósito de Cristo de morir en la cruz. Omar, Mateo 1:21, por favor. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por quién entonces murió Cristo? Por su pueblo. Por su pueblo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuántos pueblos había en aquel entonces? Muchos, pero muchos eran paganos, pueblo pagano. Pero aquí Jesucristo vino a morir por su pueblo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No por todos los pueblos, sino exclusivamente por su pueblo. Quizá alguno de ustedes me podrá decir, pero él era judío, entonces vino a morir por los judíos. La respuesta, los judíos no fueron salvos como pueblo. Más bien aquí lo que se refiere a la Escritura a su pueblo es la iglesia. Ese es su pueblo, su iglesia. Efesios 5:25. Hermana Patti, por favor. Cristo amó a su iglesia, hermanos. Y dice la Escritura que se entregó a sí mismo por ella. Ahí está su pueblo, hermanos, su iglesia. Cristo vino a morir por su iglesia. Cristo vino a morir por su pueblo. Y ahí está la postura, insisto, la postura calvinista. Solo un número. La expiación es entonces
limitada, solo un número de creyentes. Vayamos ahora a Romanos. Nuestra hermana Betty, por favor, Romanos 4:25. ¿Están en la lectura, hermanos? ¿Todos están en la lectura? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Me llama la atención esa palabra, nuestras. Fue entregado por nuestras, resucitado para nuestras. ¿Sí? ¿Notan eso? El cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Nuestra. Es decir, solo unos. Nuestras. Fue entregado por nuestras transgresiones. Es decir, solo un grupo, un número, no por todos. Resucitado para nuestra justificación. Jamás dice la Escritura de todo el mundo. Jamás dice la Escritura que fue para todo el mundo. Entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que esta es la postura calvinista que hace énfasis a lo que dice la Escritura. Que Dios, en los 5 puntos calvinistas, como dijimos hace un momento, Dios es el protagonista de principio a fin y no el hombre. Y aquí está el reflejo. Nuestras transgresiones, nuestra justificación. Quizá aquí podríamos también pensar que estamos pasando por alto algunos textos de la Escritura cuando se habla de mundo, como si Jesucristo hubiera muerto por todo el mundo. Pero, amados hermanos, la palabra mundo en la Escritura no necesariamente nos enseña que se refiere a cada hombre y a cada mujer que habitan o que lo habitan. Hermana Patti, por favor. ¿Ya pasó Patti? Ya pasó Patti. ¿Quién me falta que pase? Hermana Carla, ¿ya pasó también? Hermana Carla, por favor. Hermana Carla, Juan 12:19. Miren lo que dice la Escritura, hermanos. Dice que el mundo se va tras él. Aquí la palabra mundo no necesariamente está enseñando que
Cada persona, hombre y mujer, niños, iban tras él. ¿Sí? Más bien aquí podríamos parafrasear esto diciendo que toda clase de persona iba tras él. Ahora bien, hermanos, preguntémonos, ¿Dios tuvo la intención de salvar a toda la humanidad o no? Si decimos que sí tuvo la intención de salvar a toda la humanidad, entonces podemos decir que la obra de Cristo fue un fracaso, porque muchos no son salvos, muchos no han sido salvos, y entonces la obra fracasó. Pero si Jesucristo no tuvo la intención de salvar a todos, sino solamente a los elegidos, solamente a los escogidos por Dios, entonces la obra de Cristo en la cruz fue un éxito glorioso. Y estamos entonces, hermanos, en lo correcto, en creer que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, como dice la Escritura. Hermana Prisi, por favor, Juan 6:36. Perdona, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo le echo fuera. Bien, gracias. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Esta es la postura calvinista, hermanos. Solo un grupo, solo un número. Pero ese número, hermanos, seguramente que son millones y millones que han confesado a Jesucristo. La Iglesia, no podemos conocer cuántos años ya tiene, pero millones y millones han doblado sus rodillas ante nuestro Señor Jesucristo. Y parte de esos creyentes somos los que nos congregamos en este lugar, que también hemos doblado nuestras rodillas ante el Señor. Y seguros estamos que el Señor ha redimido nuestro pecado. Esta es nuestra postura, hermanos. Defendamos, pues, hermanos, nuestra postura calvinista, nuestra postura que hace honor a la Escritura, a la soberanía de Dios. Para concluir, hermanos, vamos a leer de igual manera lo que nos dice el pastor Virgilio en la conclusión de su bosquejo. Agradezcamos a Dios porque en su obra de salvación nada improvisó. Antes de que los hechos ocurrieran, Él había planeado los detalles. Se dio en exclusividad a su pueblo, y por su pueblo
Cristo murió de manera exclusiva. Su poder salvador fue y es limitado. El alcance de su obra expiatoria solo fue para su pueblo. Pues bien, amados hermanos, sigamos leyendo la postura calvinista en relación a la salvación del hombre. La expiación, como hemos dicho, solo es limitada. Un cierto número de salvos, que seguramente son millones y millones y millones, pero finalmente es un número, no todo el mundo. Que Dios bendiga, amados hermanos, su palabra. Vamos a ponernos en pie y oramos. Amado Dios que estás en el reino de los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por los eruditos que a través de los tiempos tú has levantado para que escudriñen tu palabra, Señor, y de esta manera enseñar a las nuevas generaciones. Gracias te damos, Señor, porque dentro de tu divina providencia tú tuviste a bien salvar a los escogidos. Tú tuviste a bien, Señor, salvar a tu pueblo. Y nosotros, Señor, agradecemos ese privilegio tan grande de pertenecer al mismo. Te damos las gracias por ello, Señor, y rogamos tu misericordia a favor de cada uno de nosotros. Oramos, Señor, que tú nos dirijas a buscar día con día tu rostro y podamos darte siempre a ti la honra y la gloria. Oramos esto a través de Jesucristo. Amén.